a Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y además coordinador de la campaña de la oposición, de Edmundo González y María Corina Machado. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes, saludar todo este panel y desde luego la audiencia que está en sintonía de Toro TV. ¿Cómo se están viviendo estos días? Europa ha despertado, medio mundo está también gritando por la libertad del pueblo venezolano. ¿Cómo se siente eso una vez que tú estás aquí en Madrid? Hay sentimientos muy cruzados, por supuesto el fervor, la alegría del pueblo que fue capaz de protagonizar una verdadera hazaña el pasado 28 de julio, que es el desenlace de un esfuerzo sostenido de un pueblo que ha sido perseverante, que nunca tuvo como opción rendirse, y ese pueblo, por supuesto, liderado por una mujer que se ha convertido en la libertadora de los venezolanos, y a su lado Edmundo González, un hombre sereno, como tallado para la transición, pero esa alegría se cruza, digo, con la angustia, el llanto, el dolor, el temor, porque al fin y al cabo somos seres humanos de carne y hueso, y Maduro está desatando una masacre en el territorio nacional. Y lo hace a la luz del día, ni siquiera la simula. Él se ufana, por ejemplo, de tener ya más de 2.200 detenidos. Él se vanagloria en ruedas de prensa diciendo que los va a mandar a las cárceles más peligrosas del país, que es la cárcel de Tocorón, la cárcel de Tocuyito. La gente puede buscar en redes lo que significa eso. Anunció la construcción de 2 nuevas cárceles. Un hombre que no es capaz de construir hospitales en 25 años anuncia que en 5 días va a construir 2 gigantescas cárceles, porque él es como ha apuntado a la versión tropical de Adolfo Hitler. Él quiere hacer del territorio de Venezuela un gran campo de concentración y que los venezolanos, con base al terror que está desatando, conviertan sus hogares en una suerte de calabozo llave en mano, que la gente se encierre, que la gente se paralice de miedo, porque este fraude ya estaba preconcebido por Maduro y al mismo tiempo sabía que la gente iba a protestar, como va a seguir protestando en su escala, como decía María Corina, todo a su momento, haciendo treguas tácticas, pero al fin y al cabo no va a haber un paso atrás, sino que, como se ha dicho, vamos adelante, no hay vuelta atrás. Como has mencionado, ha habido más de 1.200 detenidos a lo largo de toda esta semana de protestas, desde que se celebraron esos comicios. Más de 20 personas, desgraciadamente, también han perdido la vida en estas protestas. ¿Qué se sabe de los compañeros del partido de María Corina Machado? ¿Tienen contacto con ellos? Porque también hemos visto que Maduro ha ejercido una batalla, también incluso contra WhatsApp y contra las redes sociales, para que no se puedan comunicar con los que estamos al otro lado. Este es un personaje que quiere convertir a Venezuela en la Corea del Norte de Sudamérica, porque ya ha bloqueado los medios. El año pasado cerró, para diciembre del año pasado, 400 medios de comunicación. En lo que va de este año, está ahora embistiendo contra las redes sociales, porque la campaña que ha hecho María Corina Machado es una campaña digital, es una campaña tecnológica, es una campaña que en cualquier momento tendrá que ser estudiada, porque es la manera de combinar los medios convencionales a los cuales no tiene acceso con esta base de tecnología. Ahora va contra WhatsApp, va contra TikTok, o sea, quiere que el país esté aislado totalmente. Y por eso la importancia de que el liderazgo del mundo entienda que esto no es una lucha que podemos dar solos. Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que nos pidieron. Cuando aquí conversábamos con Pedro Sánchez, o conversábamos con Felipe González o con líderes de cualquier tendencia, nos decían 2 cosas. Únanse. Pues bien, nos unimos. ¿Y de qué manera logramos acuerparnos para empujar una candidatura unitaria? 2, nos decían, no se salgan del carril electoral. Pues bien, seguimos en esa senda, aun cuando era una suerte de charco lleno de serpientes, pirañas, todo tipo de fieras salvajes, y transitamos, superando todo tipo de obstáculos hasta llegar al pasado domingo. Ya han transcurrido 11 días y yo lo que le digo a los líderes del mundo es que no sigan pidiéndole las actas a Maduro. Maduro no va a presentar ni el acta de nacimiento, porque saben que él es de origen colombiano y no presenta su acta de nacimiento. Él tiene las actas, él las tiene desde el domingo en la noche, pero las engaveta, porque esas actas, los números que dan coinciden absolutamente con las mismas actas que presentó María Corina y que están en una página web a la cual tienen acceso cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo, y allí pueden verificar también con el QR que la ventaja del mundo ya llega hoy a casi 4 millones de votos sobre Maduro. Mucho se habla también de que Zapatero, que fue también para analizar cómo iban estas elecciones en Venezuela, se habla mucho de que es el gran lobista de Nicolás Maduro. También es muy plausible su silencio y tampoco quiere que se entreguen esas actas.
Es un silencio que aturde, que es estruendoso por la significación que él tiene como expresidente de un país democrático como España, con el cual nosotros hemos tenido relaciones históricas. Pero además, a diferencia de lo que ocurrió con otros expresidentes, a los que no se le permitió el ingreso a Venezuela, él ha sido bien atendido por el régimen de Maduro. Estando en Panamá unas horas antes del viernes 26, de que llegara el sábado 27 de julio, abordaron un avión de una línea aérea panameña los expresidentes Vicente Fox de México, Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Mireya Moscosa de Panamá y Maduro, para obligarlos a que salieran del avión y que el avión no despegara desde Panamá hacia Maiquetía, hacia Caracas, secuestró dos aviones. Así actúan los que son miembros de una pandilla delincuencial. Pues bien, a Zapatero lo dejaron entrar con alfombra roja. Pues él sabe lo que está pasando en Venezuela. Él sabe, por ejemplo, que el domingo 28, a eso del mediodía, ya habían resultados de investigaciones a boca de urna. 2 investigaciones con empresas muy solventes. Se hicieron 2 Cuicán, que a las 7 de la noche ya también reflejaban resultados. Y él sabe que el pueblo salió a votar, que había un entusiasmo, que había una alegría. Él sabe que en Venezuela en este momento se está tratando de validar un fraude monumental por parte de Maduro. Él tiene que decir algo, porque si no lo dice, como he citado yo una frase de José Martí, que cuando alguien ve cometer un crimen y no hace nada, termina siendo cómplice y corresponsable de ese crimen. Y en Venezuela no es que Maduro ya se robó unas elecciones o pretende robarse unas elecciones, es que sigue incurriendo en el delito de lesa humanidad, que es la perpetración de crímenes. Por eso está investigado en la Corte Penal Internacional. Los socios del Grupo de Puebla, todos han dicho, esta boca es mía. Hasta el propio expresidente Samper, el expresidente Leonel Fernández de Dominicana, líderes antagónicos, como por ejemplo Gabriel Boric de Chile, que es de izquierda, coincide con Javier Milei de Argentina. Don Pepe Mujica, un ícono de esa izquierda, vocero del Foro de Sao Paulo, expresidente de Uruguay, coincide con el actual presidente de Uruguay, que llaman de derecha, el presidente de la calle Pou, todos condenando esta cosa tan burda, porque es un fraude burdo, cavernícola, y nosotros esperamos mucho más de estos observadores que dicen representar la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Creo que Josep María Francas tiene varias cuestiones para usted. Es la 4ª vez que la oposición gana al chavismo. 2 veces a Chávez, creo, y una a Maduro. ¿Qué es distinto esta vez? Porque las otras veces la oposición gana al chavismo y renuncia a gobernar. Es una cosa absolutamente insólita. El caso de Capriles es súper paradigmático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que esta vez no haya esa renuncia de entrada? O sea, esta vez se ha plantado cara. Y según dice María Corina, hasta el final. Bueno, solemos decir la tercera o la vencida, que ya no es la tercera, sino la cuarta. La diferencia más relevante para mí es, por ejemplo, el escenario actual, el panorama actual, la configuración de una serie de factores. Por ejemplo, usted acaba de recordar la campaña en la que compitieron Chávez y Capriles, eso fue en octubre del año 2012. Luego hubo una elección sobrevenida a raíz de la muerte de Chávez. Esa elección sobrevenida presentó como contraparte de Capriles a Maduro. Eso fue el 14 de abril del año 2013. En ambas confrontaciones el país estaba dividido. Había una mitad con la oposición y otra mitad con el chavismo. Esa es la verdad. En estas circunstancias es un solo país. Es una inmensa mayoría. Y en esa inmensa mayoría se entremezclan mujeres y hombres que antes votaban por Chávez, que antes levantaban banderas por Chávez, que antes incluso llegaron a votar por Maduro, pero que en esta coyuntura están defraudados, están decepcionados y están pidiendo ese cambio profundo por el que votaron el pasado 28 de julio. En segundo lugar, además de un pueblo unido, está también una dirigencia política que no da lugar a ningún tipo de atomización. Hay diferencias, porque tampoco esa unidad monolítica es conveniente. Nosotros somos un concierto de grupos políticos que tenemos distintas corrientes por las que navegamos el proceso ideológico y programático, pero unidos en esta causa. En tercer lugar,
una estrategia compartida, que es muy importante, porque un pueblo, como ese que estamos viendo en pantalla, echado a la calle, aunque sea muy grande, termina siendo una montonera si en vez de tener un liderazgo serio, transparente, tiene una conducción que depende de un falso mesías. Tenemos un pueblo bien liderado en esta coyuntura, que es el liderazgo de María Corina Machado, y luego el que se suma en Mundo González Urrutia. Es que me da la sensación de que va un poco por ahí los tiros, ¿eh? Sí. O sea, la diferencia está en que la categoría probablemente democrática o de oposición de Capriles dista mucho que desear, y en cambio la categoría de oposición seria de María Corina Machado es muy de aplaudir. Entonces, se ha encontrado la oposición ahora que hay una líder que no renuncia, porque lo de ganar las elecciones y renunciar no se sabe a cambio de qué, al menos era muy chocante. A mí no me gusta guardar silencio, incluso ante estos comentarios, que sé que lo haces de buena fe, pero yo pecaría de mezquino si no reconozco que en su momento Capriles jugó un papel significativo, que hizo una campaña muy buena. Yo lo acompañé, fue valiente porque tuvo que lidiar con una serie de ataques, pero eran circunstancias muy distintas. En este momento, el liderazgo que ostenta María Corina Machado viene de abajo hacia arriba, es un liderazgo volcánico que viene de alguna manera a avivar a un pueblo que estaba como en el letargo y lo sacó precisamente de ese abismo en el que pudiera haberse perdido circunstancialmente la esperanza del pueblo. Y que no ha trabajado desde hace muchos años y calle a calle y pueblo a pueblo. La perseverancia. Sí, María Corina tiene ese aval de la perseverancia y de la coherencia, que es muy importante porque la gente valora la sindéresis, pero también la transparencia ética de una mujer que combina las palabras con los hechos, y eso le ha granjeado esa confianza que ha cosechado para convertirse en la portaestandarte de la fe de los venezolanos. Son muchos los países de la región que han reconocido ya a Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela y que están pidiendo a Maduro que abandone el poder ya. Pero hay un terceto, hay un grupo de países encabezado por un terceto, que son México, Colombia, Brasil, que están jugando un juego muy extraño porque no han apoyado a Maduro, pero le están pidiendo las actas, que enseñe las actas. ¿A qué juegan México, Colombia y Brasil? ¿A darle tiempo a Maduro para que pueda falsificar unas actas, o es que está habiendo por debajo algún tipo de negociación con la oposición para tratar de conseguir algún tipo de salvoconducto para Maduro y la cúpula venezolana para que puedan irse y no responder por sus crímenes? Bueno, se desatan todo tipo de hipótesis. Desde luego que hay una negociación. Ahora, esa negociación no puede ser de micrófonos. Hasta para cuidar el mejor destino de cualquier proceso de arreglo, en el mejor sentido de la palabra, para que Venezuela deje atrás este episodio crispado de confrontaciones, de violencia, que angustian a los venezolanos y a la comunidad internacional, lo más importante es que haya una agenda. Para nosotros ya el diálogo se hizo y no vamos a caer en trampas cazabobos de querer montar otro diálogo como el de Barbados para que Maduro simule que quiere una solución pacífica, cuando la verdad verdadera es que de manera contumaz él va a esos diálogos, los convierte en escenarios de divertimento, gana tiempo, mete intrigas en el seno de la oposición, llega incluso a imponer quién dialoga por nosotros y quién no. En Barbados sacaron a dirigentes de la oposición porque Maduro no les gustaba. Eso es inaceptable. Eso no se puede seguir tolerando. Pero además, el derrotado no impone condiciones. Ha perdido. No impone condiciones. Ahí están hablando de que si una negociación. Bueno, ya Maduro firmó un documento en Barbados. ¿Y dónde está ese documento? ¿Dónde está el papel que él firmó? Lo convirtió en papel mojado. Otra negociación es para definir los términos, cómo se va, cuándo se va y cómo va a ser la transición. Ahí no hay vuelta atrás. Y eso lo ha dicho claramente María Corina Machado. Hay quienes plantean que si hay una negociación hay que apartar a María Corina porque es la radical. Bueno, una negociación donde no esté María Corina Machado es como que si acá hablaran de una operación del Real Madrid sin Florentino Pérez, o que hablaran de la fiesta del Rocío sin sevillana. Eso es inaceptable. Eso es como decimos los venezolanos, un arroz con pollo sin pollo. María Corina Machado junto con Edmundo tienen una llave muy sólida, la llamamos la llave de oro. Por otra parte, el presidente de México, que tú citas aquí a México, ha dicho, creo que de buena fe,
que esto tiene que dirimirse en las instituciones de Venezuela, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia. Yo le he dicho públicamente al presidente López Obrador, en Venezuela las instituciones no son autónomas, son parapetos que Chávez y Maduro usaban a su antojo. Por ejemplo, el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, ese bufón que en la madrugada del 28 de julio proclamó a Maduro, leyendo una servilleta, y no exagero, busquen las imágenes, leyendo una servilleta, balbuceó un acta mal leída, dando unos números que no cuadraban, porque 4 y 4 no son 12, son 8, y hizo una sumatoria que pasaba del 100%. Pues ese personaje, llamado Amoroso, es el que meses atrás fungía de Contralor de la República. Ese personaje fue el que se prestó, por instrucciones de Maduro, a montarle una arbitraria inhabilitación a María Corina Machado. Y lo premian nombrándolo presidente del Consejo Nacional Electoral. Ese Tribunal Supremo de Justicia al que acude Maduro ahora para meter un recurso, para que la situación de las actas se dirima en la sala electoral, ese no es un tribunal de justicia, eso es una comparsa de personajes disfrazados de magistrados que actúan como sicarios, que disparan a matar, montan actas o montan expedientes para absolver a... Pero cuando un López Obrador plantea esa tontería de que tienen que ser las instituciones, o sea, que tiene que ser Maduro el que diga quién ha ganado en Venezuela, cuando dice eso, ¿lo hace simplemente para ganar tiempo, para que Maduro pueda seguir en el poder? ¿O lo hace como amenaza a la oposición de a veniros a negociar una salida honrosa para estos? ¿Qué intuye usted? Cada quien tiene su manera de matar mosca. En este caso, nosotros lo que queremos es matar un fraude. Y así no se mata un fraude. Nosotros creemos que ese Tribunal Supremo de Justicia no es confiable, está presidido por un activista del PSUV. Si no me creen a mí, métanse los oyentes en YouTube, en las redes, y busquen el nombre de la presidenta y la verán allí cantándole loas, haciéndole loas a Chávez y proclamando a Maduro como el gran líder de Venezuela. Las actas ya están, aquí no hay que estar pidiendo más actas. Al ministro de la Defensa, que se apareció ayer con el alto mando militar amenazando a María Corina Machado y hablando de la ultraderecha, yo digo, ministro Padrino López, quítese el uniforme. Si usted quiere hacer política, quítese el uniforme y haga política. Si usted quiere seguir alabando a la imagen de Fidel Castro, váyase para Cuba y arrástrese allá ante el castrocomunismo, pero no manche el uniforme de una Fuerza Armada que históricamente nada tiene que ver con ese comportamiento suyo, porque ese alto mando militar no está interpretando de manera cabal y fidedigna el sentimiento de la tropa, de los soldados, de los tenientes, capitanes, que sí saben lo que ocurrió, como usted también lo sabe, porque los militares estaban en los centros de votación y los militares vieron con sus propios ojos cómo se estaban llenando las actas y escuchaban cómo se hacía el conteo de que Edmundo González estaba doblando y doblando y doblando hasta en las mesas donde votaron los militares ganó Edmundo González. Además, para que veamos cómo está la cosa en imágenes Venezuela. Las hemos podido ver también a través de las redes sociales y vamos toda la semana también incidiendo precisamente en esas cuestiones. José Virgilio. No, en primer lugar, mi respeto y admiración a todos los demócratas venezolanos porque ganaron las elecciones 70-30, yo creo que es el sueño cualquiera, y hacerlo contra un régimen dictatorial como es el de Maduro, yo creo que tiene mayor mérito. En cualquier caso, no olvidemos nunca que estas elecciones ya parten con un fraude en el censo, como es que 8 millones de personas estén expulsados del mismo por culpa de Maduro. Yo creo que a mí sobre todo me da, quizá usted no me lo pueda responder, pero me da un poco de pena y rabia que no sea España la que esté liderando la reacción internacional, la diplomacia, para evitar lo que ante el encastillamiento de Maduro y su régimen, de responder con violencia, yo creo que puede acabar en una derivada de confrontación civil. Entonces yo creo que es el momento que la diplomacia tenía que emplearse a fondo y de España, pues lo único que sabemos es el papel indigno, miserable y traidor que está haciendo Zapatero legitimando a Maduro. Entonces yo quizás esperaría más de España, porque si no, es que están retransmitiendo en directo la represión. Luego no podremos decir como en Cuba o en Argentina de no sabíamos que el régimen está vulnerando los derechos humanos. No, es que lo estamos viendo en directo. Entonces yo creo que es el momento ya de que se reaccione, o esto si no va a acabar muy mal. Los venezolanos evocamos al rey Juan Carlos, cuando una vez le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Nosotros
desearíamos que el presidente Sánchez, en nombre de la España, que tiene vínculos indisolubles con Venezuela, le dijera a Maduro: ¿por qué no te vas? Te vas como tiene que irse todo aquel que es derrotado en un proceso electoral. Como lo acaba de decir de manera objetiva José Virgilio, nosotros hicimos un proceso heroico. Los testigos de mesa, más de 90.000 testigos de mesa, en este momento están soportando todo tipo de embestidas. Antenoche se le presentaron a la casa, a su residencia, a la jefe del comando de campaña de un estado del llano de Venezuela portuguesa, a la señora María Oropesa. Ella se negó a abrir la puerta de su morada porque no mediaba una orden de allanamiento. Y lo que presentaron fue una mandarria para derrumbar la reja de su vivienda y la sacaron en Peñones, como lo hicieron conmigo hace 7 años, hace más de 7 años, cuando me sacaron de mi oficina porque no presentaron una orden de captura, y como me negué a abrir la puerta, derrumbaron también la puerta de mi despacho a mandarriazo, aún siendo yo el alcalde metropolitano elegido por más de 800.000 votos en la capital del país. De allí que nosotros quisiéramos que España, que ya ha dicho su gobierno que no reconoce esa proclamación de Maduro, que ya ha dicho el canciller Álvarez que ponen en entredicho esa proclamación y que piden una presentación de acta por acta, ya que pasen la página, que ya en vez de pedir actas le pidan a Maduro que deponga las armas, que no siga cometiendo esos crímenes que lo convierten en lo que es un perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Antonio, te agradecemos muchísimo que hayas asistido, que hayas venido a nuestro programa de Dando Caña de verano del Toro Televisión, donde nosotros siempre defendemos la libertad por encima de todo. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y más en estos días, así que solo queda agradecerte tu presencia y que estás invitado para nuestra vuelta. Gracias, gracias. Y nosotros vamos a seguir dando caña en Venezuela para defender esa victoria bien ganada.